Uno de los personajes más emblemáticos de la Iglesia contemporánea, particularmente en América Latina, es la figura de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, San Romero de América. No solamente por el impacto que causó el hecho de su asesinato ocurrido el 24 de marzo de 1980. Digamos que el impacto no es por su asesinato. En ese momento prácticamente era un deporte en El Salvador asesinar sacerdotes, sino por el hecho de que fue asesinado segundos antes de la consagración. De tal manera que hablamos de que fue asesinado en pleno corazón de la Santa Misa. Y además por el hecho de que su lucha a favor de los derechos humanos, particularmente de los más pobres, lo transformó en una figura de repercusión internacional. Monseñor Romero estuvo candidateado para obtener el Premio Nobel de la Paz en 1979, que a la postre terminó cayendo en manos de otra santa, Teresa de Calcuta. En la actualidad vivimos nuevamente la persecución política a la Iglesia Católica, en este caso en Nicaragua, que persigue a la Iglesia, entre otras cosas, la soberbia del poder. Por ello quiero compartir un fragmento de una homilía de Monseñor Oscar Romero sobre estos temas y sobre la necesidad de la humildad, no solamente en el ejercicio del poder, sino en nuestra vida cotidiana. Monseñor Romero escribe y pronuncia una homilía en la cual plantea que el poder de la tierra se pierde, hermanos, que la humildad es la verdad, que es verdadero rico aquel que se apoya en la riqueza de Dios, y estos son los verdaderos miembros de la alianza eterna con Cristo. Por eso siento que esta iglesia de la alianza, esta iglesia de la arquidiócesis, heredera de la alianza de Abraham y de Moisés y de Cristo, es ahora verdaderamente auténtica, porque ahora la iglesia no se apoya en ningún poder, en ningún dinero. Hoy la iglesia es pobre, hoy la iglesia sabe que los poderosos la rechazan, pero que la aman los que sienten en Dios su confianza. Y yo les invito, queridos hijos de la iglesia, jamás traicionar esta alianza con nuestro Dios, porque esto es lo que le enojaba a Dios. Cuando su pueblo desconfiaba de su propio valor y se iba a apoyar en Babilonia o en Egipto, Dios lo rechazaba y era víctima de su propia desconfianza. Pero a Israel, rodeado de enemigos poderosos, puesta su confianza en el único Dios, Israel vencía. Esta es la iglesia que yo quiero, una iglesia que no cuente con los privilegios y las valías de las cosas de la tierra, una iglesia cada vez más desligada de las cosas terrenas, humanas, para poderlas juzgar con más libertad desde su perspectiva del Evangelio, desde su pobreza. No una pobreza demagógica, porque eso no es pobreza. El que se finge pobre para hacer la revolución, sembrar el odio, no es pobre. Lleva en sí una confianza en su revolución, y eso ya no le hace auténticamente pobre. Pobre es la iglesia, que no confía en ninguna revolución de la tierra, que no siembra odios, porque allí no encuentra nada, que siembre amor a Dios y amor al prójimo, el reino de Dios en la tierra, la verdadera pobreza, la verdadera humildad. Esta es la iglesia que soñamos, hermanos, y la que yo creo que se va construyendo en nuestra arquidiócesis. Aprovechemos el día. Paz y bien para todos.